Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Ángel Martín García González, estudiante de la Universidad UNIDEP en la licenciatura en Derecho. En este tema que hablaremos en el podcast sobre la insolvencia, conforme al derecho concursal. La insolvencia ha sido un fenómeno de interés jurídico económico desde tiempos remotos, ya que su regulación implica un equilibrio de los derechos de los acreedores y las posibilidades de recuperación del deudor. Comencemos. En desarrollo histórico de la insolvencia. La insolvencia en las civilizaciones antiguas. La regulación de la insolvencia tiene sus orígenes en las primeras civilizaciones, en Mesopotamia, en el código de Hammurabi, estableciendo reglas para la restitución de bienes y sanciones severas contra los deudores insolventes. En el derecho romano, la insolvencia se vinculaba estrechamente con la esclavitud por deudas, aunque con el tiempo surgieron mecanismos más equitativos, como la cessio bonorum, que permitía al deudor ceder sus bienes para evitar penas corporales. En la Edad Media y época moderna. Durante la Edad Media, la insolvencia comenzó a percibirse como un problema de organización comercial. Con el auge del comercio en Europa, las ciudades-estado italianas implementaron procedimientos más formales para la quiebra. En la época moderna, los códigos mercantiles europeos, como los franceses de 1807, influyeron en la conciliación de sistemas concursales más estructurados. En derecho concursal en México. Antecedentes históricos. En México, el derecho concursal se remota al periodo colonial, cuando las normas españolas regían los conflictos económicos. Con la independencia, el país adoptó un código de comercio de 1854 que incorporó principios concursales inspirados en las legislaciones europeas. Durante el siglo XX, la regulación de la insolvencia evolucionó para responder a la creciente complejidad de los mercados, llegando así a la regulación actual de la insolvencia en México. La Ley de Concursos Mercantiles. La regulación de la insolvencia en México se encuentra en la Ley de Concursos Mercantiles LCM. Publicidad en 2000 y reforma en varias ocasiones. Esta ley busca establecer mecanismos para que los deudores insolventes negocien con sus acreedores, proteger los derechos de los acreedores y promover la conservación de las empresas, o más bien su conservación. En su procedimiento concursal, la LCM divide el concurso mercantil en dos etapas principales. Conciliación. Se intenta llegar a un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Esta etapa puede durar hasta un año con posibles prórrogas. Quiebra. Si no lo logra un acuerdo, se liquida el patrimonio del deudor para pagar a los acreedores según un orden de prelación. En requisitos para la declaración de concurso. Para que un juez declare en concurso mercantil, el deudor debe cumplir con los siguientes supuestos: incumplir con el pago de al menos dos obligaciones distintas, que estas obligaciones representan el 35% o más de sus obligaciones vencidas, o carecer de bienes líquidos para cumplir al menos el 80% de sus deudas. En otro punto, los roles principales en el procedimiento. La LCM
establece que la participación de tres figuras clave como visitador analiza la situación financiera del deudor, conciliador, facilita las negociaciones entre deudor, acreedores y síndico, supervisa la liquidación de los bienes en caso de quiebra. Clasificación de los acreedores. Los acreedores se clasifican en acreedores privilegiados con garantías reales sobre bienes específicos, acreedores comunes sin garantías específicas, acreedores subordinados como los socios o accionistas del deudor. Los retos y avances en el derecho concursal en México. Retos principales. Encontramos la duración de los procedimientos. Aunque la LCM busca eficiencia, en muchos concursos se prolongan exhibidamente. La falta de cultura concursal. Muchas empresas no recurren al procedimiento por desconocimiento o miedo al estigma que existe. Impacto en pymes. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para acceder al proceso por costos y complejidad. Entre avances recientes, las reformas legislativas. En estas reformas de la LCM han introducido mecanismos más flexibles, como los acuerdos preconcursales. Uso de tecnología. Se ha aprobado al uso de plataformas digitales para agilizar los procedimientos o en mayor protección de acreedores. La legislación ha mejorado los créditos para garantizar una distribución justa de los recursos. Para acabar con las conclusiones de este aprendizaje, la importancia de la historia en el derecho concursal. En el análisis histórico muestra cómo las civilizaciones han enfrentado al fenómeno de la insolvencia y cómo estas experiencias han modelado las legislaciones actuales. En otra relevancia sobre la ley de concursal mercantiles, este mercado legal es fundamental para equilibrar los intereses del deudor y acreedores, fomentando la continuidad empresarial y un orden financiero justo. Y, en otras, la necesidad de una cultura concursal. Es crucial fomentar el conocimiento y la actualización o utilización de cada una de las formas adecuadas de los procedimientos concursales, especialmente en pymes, para prevenir crisis económicas y promover la estabilidad financiera en el país.